Bien, empezamos a grabar. Basado en lo que aprendimos en la clase pasada y en lo que tienen ustedes como proyecto, recuerden que el proyecto lo pueden elegir ustedes. Ya ustedes tienen algunos planos que le pueden servir de modelo, ¿no? Para poder hacer el diseño de los 3 componentes. Ya lo que ustedes me vayan mandando como práctica, lo pueden ya ir mandando de su proyecto, no tienen que hacerlo de los ejemplos que yo les he mandado, ¿no? Entonces, para continuar, vamos a aprender a diseñar una cisterna. El diseño de la cisterna es bastante sencillo, no nos vamos a parar mucho ahí. Pero a ver si ustedes tienen la idea de cómo diseñar una cisterna. ¿Cómo nosotros podemos saber qué cantidad de agua necesita tener una cisterna? ¿Quién me ayuda para tomar en cuenta la participación desde ahora? Recuerden interrumpirme cuando quieran, ¿eh? ¿Puede repetir, profesor? El tamaño de la vivienda. El tamaño de la vivienda. A ver, el volumen... Perdón. El volumen de la cisterna, es para repetirle a él lo que se preguntó. Sí. ¿Qué criterio tenemos que tener para el volumen de la cisterna? Cantidades de baños. Pero... Me dicen cantidad de baño, me dicen tamaño de la vivienda, ¿qué más? A ver, si es en una casa, eso lo van a aprender. ¿Ustedes dieron acueducto? No. No. Bueno, es el mismo criterio que para diseñar un acueducto. Para determinar el volumen de la cisterna, ¿qué es lo que usted quiere saber para la cisterna? Usted quiere saber qué cantidad de agua es bueno reservar ahí para en el momento en el que, lo aprendimos en las primeras clases, en el momento en que no haya presión suficiente o no haya agua disponible en la línea matriz. Claro, si usted tiene su pozo y su cosa, puede tener mayor seguridad. Pero usted lo que está contemplando, el hecho de que el agua se vaya, y si usted tiene un pozo, de que la bomba se le dañe por un par de días, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se quiere. En las normas se especifica que dependiendo del tamaño del proyecto, se trata de reservar agua para 2 días o para 1 día y medio. Para 2 días si el proyecto es pequeño y para 1 día y medio si el proyecto es grande. Entonces, la idea es que si tú tienes una reserva de agua, tú puedas sobrevivir un par de días sin servicio público o con la bomba sumergible dañada. Para eso se utiliza el tamaño de la vivienda no es tan importante porque la vivienda en sí, el hecho de que sea grande, no necesariamente refleja la proporción. Una casa puede ser inmensa, sin embargo, puede que maneje la misma cantidad de personas. Y el uso de una persona, aunque es un poco más exótico y consume más agua, no necesariamente utilizan agua de la misma manera cuando hay una emergencia, ¿no? Cuando hay una emergencia que se fue el agua, la gente es un poco más considerada, así que lo que importa es la cantidad de agua por persona. Y la cantidad de agua por persona se llama dotación, cantidad de litros por habitante por día. Podemos agregar, que también influye las amenidades. Es decir, si tiene piscina, si tiene jacuzzi. El problema es ese. El problema es que se supone que dentro de una emergencia nada de eso debe usarse. Entonces, el Ministerio de Obra Pública lo único que exige es que tú diseñes para prevenir una emergencia. Si durante una emergencia esa persona gasta esa agua en mal uso, pues eso es problema de ella. Pero una pregunta. Sí. ¿Y cómo yo puedo medir la cantidad de agua que por ejemplo, que en una casa se gaste? Oh, sencillo. Existen muchos estudios que se hacen para acueducto principalmente que estiman la cantidad de agua necesaria para que una persona viva. Y eso calcula una cantidad de litros para lavar, una cantidad de litros para bañarse, una cantidad de veces al día, una cantidad de litros para etcétera, 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 etcétera. Entonces, eso se estima basado en una proyección económica, en una proyección del nivel socioeconómico de la persona, del tamaño de la vivienda, de la cantidad de desperdicio, de la temperatura, porque mientras más calor, más agua, ¿verdad que sí? Más calor, más te bañas. Y eso arroja un número. Lo que se ha estimado es que dependiendo del tipo de nivel socioeconómico, pues el valor anda rondando entre 100 litros y 500 litros por habitante por día. Para la República Dominicana normalmente se usa una dotación de 200-250 litros por habitante por día en la zona urbana. En la zona rural tiene un problema y con la zona rural la gente consume mucho menos agua por 2 razones. Primero, porque la cantidad de necesidades que tienen es mucho menor, tienen menos ocio, ¿verdad? Y segundo, porque la deficiencia, es decir, la inexistencia de alcantarillado pluvial genera que tú no puedas desperdiciar agua. Si tú desperdicias agua, se te hace un desastre, porque no tienes un drenaje, ¿no? Entonces, y la tercera es que no le gustan bañarse. Bueno, eso ya yo ahí no opino, ¿no?
La idea es que hay una dotación que se le asigna. Vuelvo y repito, 200, 250 litros por habitante por día es un número estandarizado. Usted puede utilizar el que usted quiera, que usted pueda justificar. En acueducto, si toman una clase de acueducto conmigo, podrán aprender un poquito más Ok. en eso en detalle, ¿no? Entonces, ¿qué más se necesita para el volumen de la cisterna? Aparte del volumen de reserva o el volumen que necesitan las personas, se necesita un volumen de incendio. Si la cisterna tiene que tener un volumen adicional para prevenir en el caso de que los bomberos no hayan llegado y tú tengas que resolver tú mismo con tu bomba, pues tener agua suficiente ahí para apagar un fuego, ya sea cubeta, ya sea manguera, ya sea lo que sea, pero tratar de mantener eso. Normalmente en los edificios lo que se contempla es que ese volumen es con una bomba contra incendio que está independiente a la bomba del edificio, pero está alimentándose de la misma cisterna, ¿no? Entonces, esa cisterna debe de contemplar ese volumen de incendio. En como había explicado, la dotación litros por persona por día, para saber cuál es el volumen total, necesito la cantidad de personas y cuántos días voy a considerar. Como yo había dicho, básicamente la dotación, aquí lo estoy mostrando sacado de la misma norma de obra pública, el R008, que da una recomendación de 250 a 300, eso aparentemente es medio viejito. Y dependiendo del tipo, porque para nosotros estamos muy hablando de viviendas y de residencias, pero si tú estás hablando de industria o de farmacia o de restaurantes, las condiciones son ligeramente diferentes y da especificaciones para cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, en el volumen de incendio, tú necesitas saber el caudal recomendable que se necesita para apagar el fuego con un sistema por manguera. Tú tienes una manguera que tiene un armazón que va, una red o un muñeco de tuberías rojas que van hacia el sistema de contraincendio, un equipo de bombeo independiente, que va a necesitar un caudal específico para poder funcionar correctamente. ¿Y qué tiempo tú necesitas para apagar el fuego? Basado en esos criterios, pues se calcula un volumen. Esto normalmente, vamos a ponerlo como ejemplo, una dotación de 300 litros por día. En la norma de obra pública especifica que se recomiendan 6 personas, y aunque ellos dicen que solamente utilice 2 días, pues normalmente tú como ingeniero, como arquitecto, puedes tener tu propio criterio para definir eso. Tú puedes decir, no, yo voy a utilizar 3. Yo voy a prevenir para mi proyecto 3 días. Pero lo mínimo que te exige obras públicas es 2. Si vas a utilizar menos, tienes que justificarlo. Ya sea porque tú tengas 3 o 4 bombas o te alimentas de un sitio infinito, no lo sé. Reserva viene siendo, multiplicando 300 litros por 6 personas por 3 días, pues me da 5.400 litros, que son 5.4 metros cúbicos, ¿no? Sabemos que un metro cúbico tiene 1.000 litros. En el caso del contraincendio, el caudal recomendable según las normas es de 5 a 10 litros por segundo. 10 normalmente cuando es con hidrantes y 5 cuando es por mangueras. Eso, el 5 litros por segundo, yo lo utilizo para apagar un incendio dependiendo del tipo de fuego. En la norma de obra pública te va a especificar, si tú tienes un incendio que es de material tipo combustible, pues tú necesitas media hora de agua. Entonces tú no puedes calcularlo con menos de media hora. Si tú tienes material tipo zona franca, que hay mucha tela y muchas cosas así, pues tienes que tener 20 minutos. Y si tú lo que tienes es una vivienda, tal vez se te queme el colchón y las cortinas, pues tú necesitas 10 minutos. Con 10 minutos es suficiente. Esa es la intención de la recomendación, ¿no? Entonces, con esos 5 litros por segundo y 10 minutos, tú puedes calcular, estimar el volumen que necesitaría, por ejemplo, 3 metros cúbicos. A veces el volumen contra incendio te va a dar más grande, dependiendo de lo que consideres que el volumen de reserva, a veces mucho más pequeño, ¿no? A veces es insignificante comparado con el proyecto. El volumen total de almacenamiento, 8.4 metros cúbicos. Entonces, sabiendo que tengo 8.4 metros cúbicos de volumen necesario, ¿cómo sé las dimensiones que tengo que dar a la cisterna? Porque con 8.4 metros cúbicos no se construye. Tengo que darle un largo, un ancho y un alto. ¿Cómo lo hago? Anticipación, vamos a ver. Tengo nadie ahora mismo anotado aquí. No entendí, profesor. Si yo calculé ya que mi volumen de almacenamiento en 8.4 metros cúbicos, que primero quiero preguntar, ¿alguna duda con eso? No. Perfecto. Tengo 8.4 metros cúbicos de volumen de agua que quiero almacenar. Ujú. ¿Cómo dimensiono la cisterna? Si yo le doy ese número a un contratista, a un constructor, me va a decir, ¿qué yo hago con este 8.4? Sí. Dime el largo, el ancho y la profundidad para construirte la cisterna. O a la estructuralista para poder diseñártela, ¿no? Entonces, 8.4 metros cúbicos, tengo que decirle qué largo, ancho y Asuna, Exacto. Se hace, no sé, una regla de 3. ¿Cómo? Equivocarse vale punto aquí, ¿eh? Cuando estoy dando clase, equivocarse vale punto. En el examen te quita, pero en la clase vale punto. Entonces, equivóquense. Me dicen regla de 3. ¿Cómo hago esa regla de 3?
8.4, ¿por qué? Una pista, no es con una regla de 3. Con A ese mí me volumen, dijeron, se me olvidó. A ver, si tú quieres determinar unas dimensiones, un largo, un ancho y un alto, teniendo un volumen, ¿qué tú haces? Área. Sí, pero faltaría. Alguien dijo área, pero se entrecortó. Yo, profe, se podría Cuéntame, buscar, déjame ver, el volumen. Ay, déjame, espérese, te digo ahora. El otro que sigue hablando. Va, les voy a dar una pista. El volumen, yo lo tengo en Dígame. 3 dimensiones. Una manera sencilla y rápida de yo estimar el volumen que necesito es simplemente sacar la raíz cúbica. Esa es la manera más sencilla. Sí. Le saca la raíz cúbica a 8.4. ¿Quién tiene una calculadora a mano? Siempre vengan a mi clase con una calculadora a mano. ¿Cuánto da? Raíz cúbica de 8.4. ¿Cuánto es eso? Dame un segundito, déjame ver. 8.4 elevado. Abro paréntesis. Esta calculadora del celular es increíble. Abro paréntesis 1 entre 3. Eso es raíz cúbica. Eso da 2. Eso da 2. Lo que significa que yo puedo hacer una cisterna de 2 metros por 2 metros por 2 metros. ¿Cuál es el problema con yo hacer una cisterna de 2 metros por 2 metros por 2 metros? Que no necesariamente tendría 2 metros por 2 metros por 2 metros. A mí me dio 2.8. ¿Te dio 2.8? Sí. ¿Seguro? Me dijo 8.4 entre 1 sobre 3. No. 8.4 elevado a la 1 sobre 3. Es lo, Ah, mismo ok. es lo mismo que raíz cúbica. Bueno, ya. 3, 2, 7, 9, sí, 8.4. Eso da 2 metros, 2.03, 2,3. Entonces, ese 2,03, da aproximadamente 2 metros por 2 metros por 2 metros. Tal vez un chisme más, ¿no? Porque 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Así que faltarían 40 centímetros cúbicos, pero digo, 40 decenas de metros cúbicos. Así que es un poquito más, es 2.05 por 2.05 por 2.05. Pero esas dimensiones, ¿por qué no serían convenientes? Si son convenientes, uso esa, ¿por qué no? Arquitecto, ¿qué me dices? 2 por 2 por 2. Sí, 205 por 205 por 205. Eso me da los 8.4. Entonces, ¿por O qué? sea, la profundidad también sería 2 puntos y algo. Exacto. ¿Cuál es el problema con eso? Profe, pero entonces la cisterna solo tendrá, si lo hacen esas dimensiones, Da el solo va a volumen. tener Da el ok, volumen. pero Pero que solamente va a tener espacio para el volumen. ok, tu criterio es vamos a hacerla un poquito más grande que eso. Excelente. Le pongo Por un lo área que de vamos- 2.05 por 2.05 y aunque va a tener 2.05 de agua, le pongo la flota a los 2.05 de agua, le pongo la flota, pero 1 metro más para arriba la puedo construir. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema con yo hacerla? ¿Está bien así? ¿No hay problema con hacerla así? Porque yo te puedo mencionar un problema. Yo creo que ustedes me lo digan. Yo la haría 3 por 3, un chismo grande. Excelente. Yo la hago 3 por 3 son 9. 3 por 3 son 9 por 1 metro de altura. 1 metro de altura es un poquito complicado, así que tal vez la hago un chin más grande, aunque sobre volumen. Pero ¿qué pasa? Claro. Yo la haría 3 por 2, ¿verdad? 3 por 2 y haría 1.5 de altura. Algo así, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque la altura es importante. El largo y el ancho no es importante, pero la altura es importante. Mientras más profunda, más caro. ¿Verdad? Mucho más caro. Y mientras más profunda, se te cae un muchacho en una cisterna de 2 metros cúbicos, de 2 metros de profundidad y se te ahoga. O sea, ahí tú tienes que tener mucho cuidado con eso. La idea es que tú tendrías que ponerle seguridad si la vas a hacer más profunda, porque a veces es necesario, a veces no tienes el espacio, a veces entre la zapata y el séptico y todas las cosas que te pone la estructuralista, pues tú no puedes, no tienes espacio para la cisterna y tienes que hacerla profunda. No, Pero pero se le pone una malla. también, tú le puedes poner muchas protecciones a la cisterna. Sin embargo, La malla en su tapa. exacto. Que Sí, la malla esté por debajo de la flota y ya. exactamente. Esto es unas dimensiones más o menos
Sí, un detallito más o menos de lo que te representa la norma de obra pública. La mía yo la hice 4x4. 4 metros por 4 metros. Ajá, la que yo le envié. Ah, ok, perfecto. Pero no te preocupes que Pero está mal porque, o es una sea, yo la casita. hice así realmente, pero eso es un apartamento. O sea, Eso que es, tiene que ser tiene tremenda como de ese dimensión, tamaño, claro. pero muy profunda o mucho más grande. Bueno, pero tal vez el cliente le gustaría tener su cisterna para que le dure 3 meses. Tal vez vive en el campo y no hay agua y tal vez 1000 razones para tener un volumen grande, quién sabe. Profe, Sí, una pregunta. dígame. Si yo voy a hacer una cisterna por ejemplo, cerca de una playa, cuando yo estoy hollando, el agua va a salir. Claro. Usted sabe que esa agua tiene salitre. ¿Es Claro. recomendable hacerla con block? Bueno, Los muros. eso tú tienes que utilizar una de las tantas técnicas que hay para infiltrar, para impermeabilización. No, claro, eso sí Sí, estamos y claros. para eso hay el hecho de que tú llenes los muros y los rellenes con una membrana Claro, y se hidrofílica. llenan bien porque son bloques de 8. Sí, no, es que sin importar el block, puede ser de 8, de 4, de 6 o de 25, el block, aunque ustedes no lo supongo que ustedes, a ver, el hormigón es permeable, imagínate tú el block. Sí, esos elementos por sí solos no paran el agua, y mucho menos una presión hidrostática constante como la de la intrusión salina. Tú tienes que Por eso tener, le pregunto. sí, no, tú tienes que tener un sistema de impermeabilización. Puede ser, número uno, un canal alterno de francés, ¿no? En el que tú simplemente sacas el agua mediante muchas piedras y muchas cosas. Eso tú lo haces cuando tú tienes agua paulatina. Cuando tú tienes agua permanente, tú tienes que hacer una membrana de impermeabilización. Y la membrana de impermeabilización es una lona completa, básicamente rodeando el sitio que tú vas a construir primero. Eso se hace mucho para las piscinas que hacen en la playa también. Y luego entonces tú haces la construcción de lo que sea que tú vayas a hacer, utilizando unos elementos constructivos que pasan la membrana y le pones en la junta una cosa que se llama junta hidrofílica, que es como si fuera una banda negra que cuando coge agua se abomba y te sella. Pero hay muchas técnicas. Yo me estoy inventando una, pero hay muchas otras técnicas de tú impermeabilizar el agua. Lo importante es que no te entre agua a la cisterna. También hay una de las maneras más sencillas y es que tú primero drenas con una bomba, saca todo el agua y metes tu línea de block y haces un pañete impermeabilizante por dentro, que es bastante caro, pero hace el trabajo. Tú impermeabilizas bien por dentro y evitas, así mismo como te evita que el agua salga para afuera, evita que también te entre para adentro. Si tú impermeabilizas en ambas caras de los bloques, en esencia, ¿no? Eso tiene un problema, y es que tiene que impermeabilizar también en la junta de arriba y tiene que hacerlo muy bien, porque durante la lluvia te puede meter entre los bloques y te daña la junta, te daña la impermeabilización. Pero vuelvo, me estoy deteniendo demasiado en cosas que no van al tema específico, que es lo que hace que ustedes pasen la materia. Vale, entonces, aquí yo especifiqué, altura de la cisterna, 2 metros. ¿Por qué? Porque yo dije, vamos a hacer una cisterna donde no se me haga una gente grande, que son 1.7 metros, le voy a dar 30 centímetros de aire, la altura del agua sería 1.7 metros, y yo cojo los 8.40 metros de volumen que yo tenía, lo divido entre esa altura de 1.7 y me da el área superficial de casi 5 metros cuadrados. Esos 5 metros cuadrados es lo mismo que yo decir 2.5 por 2. ¿Se entiende la idea? Eso es una manera de hacerlo. ¿Se entendió, no? Bien. Entonces vamos ahora a lo que yo les había mandado de tarea, que es el trazado de la red. ¿Qué yo tengo que considerar para el trazado de la red? Profe, ¿en qué página está eso? ¿En qué página de qué? ¿De las normas? Ni idea, eso hay que buscarlo. Me parece que como esto es un detalle, tiene que tener las últimas páginas, porque ellos tienen un glosario de detalles al final del anexo. Entonces, en el trazado de la red, tú tienes que considerar esto: evitar los números estructurales, evitar las intersecciones entre muros, nunca pases una tubería por la junta, ¿verdad? Evitar puertas y ventanas cuando tú estás trazando columnas. Tú puedes pasar una tubería de afuera a adentro, de afuera de un muro, hacia adentro del muro, de un lado al otro, de manera horizontal. Pero nunca puedes hacer el trazado de manera vertical y nunca puedes hacer un trazado de tubería paralelo al muro. Nunca. Tiene que evitar áreas de alto tránsito, como la sala, como ese tipo de sitios, porque si hay una avería y tiene que romper, pues pasa a poder esas personas por mucho tiempo, perdonando la expresión. Y tiene que evitar longitudes innecesarias. No tienes por qué dar la vuelta entera a la casa si no es necesario, ¿no? Esto es un ejemplo, yo le mandé este plano, me parece.
si no me equivoco, ¿no? Ese fue el que yo hice. Excelente. Yo le voy a dar un ejemplo entonces. No lo cambie, ya me lo mandaste. Sí, lo puede abrir ahí mismo. Está a tiempo. Yo te digo Bueno, que usted lo abra. tranquilo, Bobby. Vamos a continuar con esto. Que es que se me va el tiempo. Tenemos muros y columnas. Como se puede ver, lo voy a señalar aquí con un colorcito. Muros y columnas, ¿no? Estos muros y columnas son los elementos que usted no puede pasarle un tubo de ningún tipo, forma ni tamaño. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es decidir qué yo tengo que evitar. Tengo que evitar esas juntas de los muros, ¿no? Tengo que evitar las puertas y las ventanas cuando voy a trazar una columna. No puedo subir una columna ni por puerta ni por ventana. Pero primero, yo no puedo diseñar aquí, que en la planta. Yo tengo que diseñar en el área de parqueo. Este es el mismo edificio. El mismo edificio. Si ven las columnas, tienen la misma disposición. Pero esta es la planta de conjunto, ¿no? Donde se puede ver el parqueo. En el área de parqueo, yo lo primero que tengo que decidir es ¿qué? ¿Quién me dice? Yo la ¿Dónde va a cagué estar la ahí, entonces, cisterna? profe. Alguien dijo dónde va a estar la cisterna, que viene dado de por dónde viene el agua, ¿no? Por dónde Ajá. viene el agua, del lindero, por dónde entra la acometida. Eso es lo primero que tengo que analizar. ¿Qué es lo más cerca de la acometida que yo puedo construir mi cisterna? Porque no puedo poner la cisterna en el otro extremo de por donde entra el agua, ¿no? Eso me Exacto. complicaría bastante. Entonces, ¿dónde voy a colocar la bomba y el tanque hidroneumático? O la casa de máquinas, como lo señalé ahí. ¿Se ve? Ujú. Entonces, eso tengo que considerarlo para, porque o lo elijo yo o lo elige el arquitecto. Todo depende de quién lo hizo, ¿no? Si no está marcado ni señalizado en ningún lado, es preferible llamarlo y preguntarle al arquitecto, ¿dónde pusiste la bomba y el tanque? Porque si él, Joder, se me ha olvidado, tío. si él, si él lo tenía en su cabeza y no lo dibujó en el plano, después te lo va a hacer cambiar. Te va a decir, oye, no hay que va, eso no está dentro de mi configuración, etcétera, etcétera. Y el ingeniero respeta menos. El ingeniero pone su vaina y dice, aquí es que va. Que no, que arriba hay una habitación. Bueno, mi hermano, usted no lo puso. Ese criterio lo tengo que tener yo, pero tú no lo pusiste, yo lo puse donde entendí. Profe, una pregunta. Hay que evitar esos conflictos. Cuéntame, Juanfer. ¿Hay otra planta más? ¿Hay otra planta baja ahí? No. No, esta es la primera, este es el único. Ah, pues Es otro. Usted tiene otro. usted no mandó ese plano, usted mandó otro donde no está dibujado, donde ninguno de los lockers ni nada de eso. Ah, bueno, lo que pasa es que ese proyecto fue real. Ese proyecto se llama Corales del Sur y ese proyecto tuvo muchas modificaciones. Pregúntale al arquitecto. Oh, Así ya, que tal vez te mandé un plano que no es el que estoy viendo aquí. Bueno, pues ese no es porque la cisterna está justamente donde dice salón multiuso. Pero eso no importa. A ver, vamos a ver qué yo hice. La cisterna yo la puse aquí. ¿Por qué? Porque la conecté directamente donde está el tanque del neumático, ¿no? Para que me quede cómodo. El agua me entra por un lado y la saco por el otro. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que tengo que poner dos tapas o tengo que poner, o voy a tener una sola tapa sobre la succión y no sobre la acometida. Es que yo, personalmente, esos criterios míos no se lleven de mí. Yo normalmente no le pongo tapa a la acometida. A mí no me importa por dónde entre el agua, porque eso no se le pone la mano ni se revisa. Eso nada, ¿tú sabes para qué lo usan? Para ver si está llegando agua de la casa o algo por el estilo. Pero para eso está el contador. Tú vas y ves. Sí, profe, pero ¿y el mantenimiento? ¿Pero qué mantenimiento tú le das a un tubo de PVC que entra a tu cisterna? Eso no se Bueno, le el da tubo no, sino la mantenimiento. cisterna. Ah, no, la cisterna sí. Pero la tapa yo la pongo aquí donde está la succión. Lo que yo digo es que yo no le pongo tapa sobre la acometida. Ah, no, eso Eso es no. lo que digo. Lo que pasa es que lo correcto no es esto. Lo correcto sería tú venir y trazarlo por aquí. ¿Y qué fue lo que le hice? Hice una estampa ahí, no sé por qué. Lo correcto sería trazarlo por aquí y hacer una sola tapa. ¿Se entiende? Eso sería lo correcto. Pero yo no respeto normalmente la ubicación de la acometida. Que me perdonen ellos. Vale, entonces, luego de colocar la cisterna, colocar la acometida, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? A ver, que tengo todavía el lápiz prendido, no sé por qué. Ok. Coloca la tubería. Colocar la tubería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que ver? Tengo la bomba y el tanque aquí. ¿Por dónde subo la columna de agua? Yo diría que, bueno, por donde yo la subí, es Patinillo. Aquí hay un patinillo, así que podría ser por el patinillo. exacto, justamente ahí mismo, ahí, donde usted tiene el punto ahí, Ahí. por ahí mismo, hasta el edificio completo la subí yo. Excelente. Y luego que tú llegas al segundo nivel,
Porque eso va a subir ¿por dónde? Eso Por va a ahí subir por aquí. Sí. ¿Y por dónde tú la cruzas entonces para el otro apartamento, para este? Pues son dos apartamentos. Entonces, pero ábrala de un pronto porque está ahí mismo. No, pero dímelo ya. A ver, la idea con eso es que tiene un problemita. Y es que para tú dividirlo a los dos apartamentos, tú no tendrías cómo cerrarle. ¿Qué pasó? Tú tendrías una sola distribución desde abajo sin ningún tipo de acometida, sin ningún tipo de llave de paso. Tú no le podrías cerrar el agua a un apartamento. Si hay una fuga en un apartamento, va a tener que cerrar el edificio entero. No, la planta completa. Bueno, pero ok, la planta completa, pero ¿dónde? Porque tu tubería está aquí, entonces va a pasarle por el piso de este apartamento y va a hacer la T aquí. Entonces esa T va a venir para acá y tú, ok, se podría poner aquí en este baño y cerrar el apartamento completo viniendo de aquí. Y luego pasarla para este lado y ponerla aquí. Pero si el problema está aquí en la T, Eso fue justamente lo que yo hice. ¿verdad? Y No, eso- pero no, por eso no se subirían dos matrices, uno por cada bloque. Hay una manera independiente de tú hacerlo en el que tú sacas una red, a ver, tú haces un... Vamos a explicar las opciones. Vamos a explicar las opciones. Las opciones serían, yo puedo, en estos dos muros puedo colocar dos columnas, ¿verdad? Pero para conectarlo, evidentemente, no tengo que respetar ese muro y tengo que darle la vuelta, ¿no? Entonces, en esas dos columnas, como esa es la escalera yo puedo poner una pequeñita caja en la pared donde pongo la llave de paso, en la escalera. Entonces, cada apartamento va a tener su acceso a su llave de paso de manera independiente. Pero va a haber una sola llave de paso matriz que va a estar aquí donde está la bomba. ¿Se entiende? Entonces, esa me va a cerrar el edificio entero, evidentemente. Siempre en la bomba, en la salida del tanque, va a haber una llave de paso. Ahora, cada apartamento va a tener su llave de paso independiente. ¿Qué pasa? Tú no puedes poner contadores. Para poner contadores, tú tendrías que hacer un manifold aquí en la escalera también y distribuirlo a cada apartamento, cada uno con una tubería. Entonces tú tendrías 4 tuberías en cada uno de esos muros, que serían 8 apartamentos. Eso ¿Para no qué? se Para poder puede. ponerle contadores. Para poder ¿Y ponerle cómo contadores, contadores. profesor? ¿Quién pone contadores aquí? Ya nadie por aquí no pone contadores. A ver, no se pone contadores porque como tú tienes un edificio donde cada apartamento paga el agua equitativamente, perfecto, Claro. pero hay proyectos en el que tienen, el proyecto donde yo vivía tiene su manifold en el piso y cada uno tiene su propia llave de paso, su propio contador a pie del edificio. Entonces, ¿Y de qué año es eso? se tiene como 20 años, 20, 25 años. Ah, pero ya. Sí, pero que Lo que sí yo he visto todos contadores ustedes que viven en edificios nuevos. en el gas, sí, profesor, yo he visto eso. Pero la idea es que eso es una posibilidad porque el cliente puede quererlo. Si el cliente quiere su proyecto con su contador, hay que ponérselo. Hay que hacer su red. Y más ahora que la tubería es tan barata. Ahora que la tubería es tan barata, hay que ponerle ramales ahí que se acabó. Y eso ayuda al sistema en cierto modo porque la única tubería grande que tú vas a tener es la de abajo. El manifold te ayuda a distribuir esa presión y cada uno va a tener su presión equitativa. Sí. Bien, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Como los dos apartamentos son iguales, yo voy a hacer un solo trazado, ¿no? Entonces, en ese solo trazado, voy a coger solamente este lado. Tengo mi tubería, que ya yo sé que sube por ahí, donde yo tengo mi llave de paso, ¿verdad? Que es la que entra a mi apartamento. Y yo hago una distribución. Entonces, ahora viene a cómo tú quieres hacerlo. Lamentablemente, como sale por el comedor, yo tengo muy pocas opciones para evitar pasar esa tubería por el comedor o la sala, ¿no? Entonces, yo tengo que alimentar todos estos equipos que están moviendo aquí. Lavamanos, fregadero, bañera, tenemos que saber cuáles son las cometidas, ya lo vimos en la clase anterior. Yo tengo que ponerle una cometida, una bolita, una señalización en el plano que indique que eso es un equipo, que eso es una alimentación o una cometida, ¿no? Ah, eso yo no lo hice. Una derivación, una bolita, ¿no? Entonces esa bolita luego yo la voy a conectar con una línea. Esa línea, vuelvo y repito, trato de minimizar el pasar por el medio del comedor, pero tengo que hacerlo en algún momento, porque desde este lado tengo que pasar por este lado obligado. Entonces lo que hice fue que traté de hacerlo lo más pegado a una pared posible para que el único espacio intervenido sea este. Claro está, la gente va a tener que brincar para cruzar de los dormitorios a la sala. Así que, si es aquí que tiene el problema, va a ser un lío. Normalmente las fugas suceden en las conexiones. Entonces, si se trabaja con el plano, van a saber que hay una T aquí y una T aquí y no hay que ponerle la mano a ese tubo, porque rara vez un tubo se rompe o se daña en su longitud. Normalmente ese daño se deteriora en la junta. Bien, entonces esto es una manera de hacerlo. Una manera de hacerlo. Pero algo que tal vez se le olvidó a ustedes de seguro
es que ya a esta altura de juego ningún proyecto se diseña sin agua caliente. Entonces el agua caliente hay que ponérsela. Para eso hay que Yo le decidir. puse el mío. Excelente, excelente. Para eso hay que decidir dónde ponemos un calentador. Estas son opciones de dónde se podría poner un calentador. Esas 4 que están ahí. Sí, En señores. el área de lavado. En el área de lavado se puede poner un calentador siempre y cuando sea un calentador de gas. De gas. Los calentadores eléctricos tienden a deteriorarse mucho con la humedad, así que no es bueno ponerlo en área de lavado, ¿no? ¿Es verdad? Sí, entonces... No diga eso, que él le quita atrás de la lavadora. bueno, te recomiendo que lo mande a Y cambiar. es eléctrico. Es verdad. Los eléctricos no quieren saber de la humedad porque normalmente tienen una, aparte de dependiendo del material el que está hecho, pero normalmente están hechos de una fibra de aluminio combinado con fibra de vidrio. Y ellos tienden a deteriorarse. Esa fibra de aluminio se deteriora con la humedad. Entonces, es decir, porque ellos quieren humedad por dentro, pero no por fuera, ¿no? Entonces, yo normalmente si es eléctrico lo puedo poner aquí en un closet. Normalmente los closets de ropa blanca, los closets de las habitaciones son buenas opciones. Yo lo puse en el closet. Tú tienes calentadores eléctricos y de gas propano, ¿no? A mí me encantan los de gas. Yo Pero no personalmente. es así, de ese tamaño, es una cajita chiquitica, profe. Pero ¿alimenta un solo equipo o la casa entera? La casa entera. No, pues usted tiene uno de esos, lo que pasa es que es diferente, pero tiene No tiene tanque. Es como del tamaño del de gas propano. O más pequeño. pero Un tiene que cuadradito. pero cuando tú prendes el calentador, ¿él calienta de una vez o tiene que darle unos minutos para que caliente el agua? Unos minutos no, como 5 o 6 segundos. Ah, pues de gas entonces. No, Eso de gas. No, Porque no sí. de gas. No, Ah, señores, ok, no. bueno, no es de gas. No es de gas, pero lo que calienta el Es de agua. línea, te lo juro. No. Lo que sucede es el siguiente. Hay dos tipos de calentadores. Se llaman Exacto. calentadores de línea. Ese calentador que tiene un calentador de línea eléctrico, que tiene una resistencia, que es la que calienta el agua inmediatamente. Por eso que la perspectiva Exacto. es Exacto, es un que calentador funciona, eléctrico. por eso digo que funciona como el de gas. Lo que pasa es que tenía primero que explicar la idea detrás de los dos equipos. okay. La Ah, idea Pero detrás de los equipos. El eléctrico, lo que pasa es que esta presentación, cuando se hizo, el de línea seguro que no existía, porque el eléctrico siempre se ha considerado como un depósito que caliente el agua. Tú tienes un agua almacenada, que es el típico, no es de línea. y esos son causantes de incendio, profesor, yo. Esos son causantes Que de ya todo, es- por eso no se ponen en el área de no se lavado. usa tampoco. Eso, por eso no se ponen en el área de lavado. Eso sí se usan. Ustedes parece que están viviendo en la Torre Cayenne o algo así, no lo sé. Pero, No, lo que, profe, de pero verdad. Yo no estoy viendo la torre Cayenne, pero yo sé que ese que tiene calentador de línea eléctrico le llega una lucecita cómoda. sí, No, pero si tú supieras que no. no, Me ellos la no, está robando. ellos no consumen casi. Yo tengo, a ver, la idea, señores, con lo que quiero demostrar es que el eléctrico típico tiene a ver, estoy hablando de las dos configuraciones típicas. Tú tienes una excepción que consta en acta, ¿eh? El eléctrico es una excepción. El eléctrico común es este que causa incendio que tú estás diciendo. Este es el común. Tal vez ustedes están viendo cosas que son muy futuristas o viven en Torre Nueva, pero los proyectos, lamentablemente, todavía estamos seleccionando tanques como ese. Y un depósito de agua que almacena un volumen y lo calienta ya me lo dirá un electromecánico, ¿no? Pero el objetivo de ese es que tiene un volumen y necesita un tiempo para calentar. Es un tiempo relativamente poco, porque yo prendo, por ejemplo, el de aquí, y yo tengo de ese, y yo le doy que 30 segundos y lo apago y me da agua caliente para el día entero. Ahora, el de gas es de línea, pero de línea, ¿qué quiere decir? Que el agua entra y sale de manera inmediata, no la almacena. Entonces, el de gas, cuando siente un caudal mínimo corriendo por él, que fue que abrieron una llave, se enciende un mechero y ese mechero calienta un tubo de cobre que calienta el agua que está pasando por él, ¿no? Entonces, en el eléctrico es la misma lógica. Es como la hornilla eléctrica, que en vez de funcionar con gas, funciona con electricidad, pero es la misma lógica. ¿Se entiende la idea? Es decir, él activa algo que lo calienta, que no es de gas, sino eléctrico, no es fuego. Exacto, esa es una- línea igualito así mismo. Esa es la idea. Pero bien, lo coloqué en el closet y luego del closet tengo que hacer, primero lo alimento y luego que lo alimento, pues coloco mi acometida caliente, que eso sí tienen que saberlo. Las acometidas se colocan del lado izquierdo, y eso he visto muchos diseños sanitarios que cometen este error, no sé por qué a esta altura de juego, pero siempre se colocan del lado izquierdo mirando el aparato, ¿no? Y luego que lo colocan, tiene que hacer una distribución igualita, como la que acabamos de hacer. Normalmente paralela, y vuelvo y repito, del lado izquierdo del sistema.
Del lado izquierdo ya mirando qué, no lo sé, porque en este ni siquiera sé cómo fue que lo hice. Bien, entonces, luego de haber dicho eso, el trazado, creo que ustedes lo saben hacer, porque tirar líneas perpendiculares, eso. Hay líneas que tú la puedes trazar giradas, curvas, por el asunto de que estamos utilizando muchos materiales que son flexibles, como el polipropileno, el PPR, etc. Bien, entonces vamos a hablar de caudales posibles y caudales probables. Para tú seleccionar el diámetro de la tubería, para tú saber qué tamaño necesita tener la tubería, ¿qué ustedes consideran que debe de hacerse? La presión. No. Flujo. ¿Qué quiere decir flujo? Caudal. Exacto, determina el caudal. El caudal. Caudal, perfecto. ¿Y qué caudal yo considero? ¿Cómo yo sé cuál es el caudal? A ver, el caudal, le voy a dar una pista. ¿Cuál es el trabajo de cada una de esas tuberías? Perdón, no escuché. Alimentar cada uno de los accesorios. Alimentar cada uno de los accesorios sanitarios. Suministro. Suministrarle agua, llevarle agua a esos aparatos. Entonces, si el trabajo de esa tubería es llevarle agua a esos aparatos y el caudal es cantidad de agua que va a ir por esas tuberías, ¿cómo yo sé qué cantidad de agua tiene que llevar cada una de esas tuberías? Calculando los accesorios. Calculando las necesidades de esos aparatos. ¿Qué cantidad de agua necesita una lavadora para funcionar correctamente? ¿Qué cantidad de agua necesita un lavamanos para funcionar correctamente? Por ejemplo, cada aparato, según el Ministerio de nosotros, de Obras Públicas, recomienda estos valores que están aquí. Eso yo lo comparé con otras normas y realmente aquí tenemos un poquito de error ligerito con el asunto de la bañera, pero eso es lo de menos. Esto más o menos lo necesario. Eso está en unidades de litros por segundo, ¿no? Entonces, ya yo sé que cada uno de esos aparatos necesita esa cantidad de agua para funcionar. Entonces, ¿qué yo hago? Yo a cada uno de esos aparatos, me voy a parar eso aquí. Cada uno de esos aparatos, yo le voy a poner lo que necesita. Por ejemplo, en el caso del agua caliente, normalmente se considera que el caudal es el mismo. Hay algunas normativas que dicen que es mejor considerar que el agua por la tubería de agua caliente lleva menos, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo diseño el agua caliente igualito como se diseña el agua fría, porque los sistemas que nosotros utilizamos ahora mismo son muy eficientes. Y cuando tú abres las llaves, tú abres las dos, el agua caliente y la fría, fácilmente el agua por la tubería acelera y te va a sacar las dos aguas. Y mucha gente, como usa mezcladoras, las mezcladoras tienden a tú abrir las dos cosas al mismo tiempo. Así que tú tienes un manubrio. Ya me dirán uno de ustedes, no, eso es viejo, eso es cuando hace 20 años. La que yo conozco son mezcladoras que tienen dos manubrios, ¿no? Uno de agua fría y uno de agua caliente. Esas son viejas. Profe, ¿qué? Las nuevas, que sí, ahí sí yo los apoyo, tienen un solo manubrio en el que tú lo empujas para la derecha y lo empujas para la izquierda y te va a dar agua caliente o agua fría. Funcionan diferente. Una está abriendo dos tuberías y la otra está abriendo la misma tubería a diferentes proporciones. ¿Ok? Entonces, yo soy de lo que considera, vamos a optar por la opción de que el dueño de la casa ponga lo que le da la gana. ¿Se entiende? Entonces, si quiere poner lo que quiera, yo considero que por el agua caliente y el agua fría va a correr la misma cantidad de agua. Entonces, cada una de esas tuberías tengo que asignarle un caudal. Aquí, según la tabla anterior, aquí en esta área, esta tubería necesita 0.20 litros por segundo, porque la lavadora necesita 0.20 litros por segundo. Así que yo le voy a colocar 0.20 litros por segundo a esa tubería. Ese es el caudal que va a llevar esa tubería. ¿Se ve? 0.15 a la cocina, 0.35 para alimentar esas dos tuberías. ¿Se ve? ¿Se ve de dónde sale el 35? Sí, de la suma de las dos. Excelente. Entonces aquí 0.30 porque yo tengo una bañera, un lavamanos y un inodoro. Y entre los tres da 0.40, pero la normativa dice que si tú tienes un baño completo, un cuarto de baño le llaman, pues tú puedes considerar 0.3. Eso también es otra cosa que tú puedes hacer. Pero en este caso no se hizo eso. ¿Por qué 0.30? ¿Por qué 0.30? ¿Por qué 0.30? Por lo que usted acaba de decir. No. Porque está el lavamanos y la bañera y el inodoro también. O sea, no. porque está el baño completo. No, a ver, yo dije, la normativa dice... Porque la bañera tiene un ligero error, usted dijo. No. No.
No, no tiene ningún error. La idea es la siguiente. Una tubería de agua caliente va a alimentar este baño. Y ese baño tiene 3 aparatos. Tiene la bañera, tiene el lavamanos y tiene el inodoro. Entonces, si tú vas a la bañera .20, lavamano .10, inodoro .10. La suma de los 3 da Un 0.40. stop, por favor. Sí. Un stop. ¿Sí? Profe, ¿usted me puede explicar para qué el inodoro tiene agua caliente? Exactamente. ¿Tiene una qué? Exactamente. Es 0.3, no porque las normas dicen que tú puedes utilizar 0.3 con un cuarto de baño completo, que sí lo dicen, pero en este caso es 0.3 por otra razón, y es que el inodoro no usa agua caliente. En este Exactamente. caso, es decir, no Ok, tenemos una ok. tubería alimentando el inodoro, ¿sabes? Sí. No hay una flechita conectada, ni hay una bolita roja tampoco. ¿Se entiende? Ahora, en Corea, yo fui a Corea en el 2016 para hacer un estudio de riesgo de desastres naturales. Y en Corea los inodoros tienen agua caliente, yo les cuento. Pero no solamente que los inodoros tienen agua caliente, los inodoros tienen un control remoto y los inodoros tienen como 7 botones que te echan agua de todos los colores, frío, tamaño y forma y temperatura. Y ahí yo descubrí que sí se le puede conectar agua caliente al inodoro. What the fuck? Pero no estamos en Corea. Así que, Yo tengo un amigo que puso uno de esos, no, pues imagínate, ya está llegando aquí la cosa coreana. pero una loquera. Sí, eso. Una loquera esa Y te vaina. digo, ahora pregúntame si yo le di al botoncito Claro que no. al botoncito de que eche agua esa vaina, que eso saca un palito como de este largo para abajo, así. Ajá. No, y tiró el chorrerío para arriba. sopletea, profesor. La suerte que yo no estaba sentado, mi hermano, pues yo iba a brincar como una muchacha. ahí. Tiene un soplete también. Y ya está sequecito. Pero nada, señores, dejemos la chelcha. 65, ¿por qué? Porque alimentamos punto 30 y punto 35. Ese es el trabajo de esa tubería, ¿verdad? Yes. 30 para la bañera y para el lavamanos, el inodoro no necesita, y 95 para el total. Entonces, volviendo al agua fría, ya después que yo tengo definido lo del agua caliente, ¿qué cantidad de agua necesita esta tubería que está aquí? 65. ¿Cuánto? La misma que la del agua. Ah, no. No, porque ahí te está incluyendo el inodoro. No puede tener la misma. Exacto. Se le sumaría la de los inodoros. 110 sería. Se me están ahogando en un vaso de agua, vamos. 105, ¿no sería? ¿Qué hace esa tubería? Tienen que empezar en el trabajo de la tubería. ¿Qué hace Esa tubería no va. Es lo primero. Claro que va, claro que va. Ese no es profesor. No. Ya. Esa es la tubería, esa es la que conecta el calentador al Sí. sistema. Entonces, ¿qué hace esa tubería? ¿Cuál es su trabajo? O alimentar a caliente también. Alimentar el calentador. Ujú. Entonces, si el trabajo de esa tubería es alimentar el calentador, ¿por qué tendría más que lo que necesita el calentador? El calentador necesita .95. Es .95 que tengo que darle. Ok. Si no tengo por qué darle más. No tengo que por qué. Porque el trabajo de ella es darle agua al calentador. Y el calentador necesita .95. Una entra, una sale. Agarramos la idea, ¿no? No, profesor, no entendí. Porque se supone que tenemos 95 en el del agua caliente porque no está el inodoro. Cuando se le sume el inodoro, sube. Sí, pero el problema es que tú estás pensando que esa tubería, la dirección de flujo es del calentador hacia los aparatos, pero no es así. Esa agua viene de la columna y alimenta el calentador de una vez. Ok. Entonces eso no va a llegar a ninguno de esos inodoros. Ok. La que va a llegar a los inodoros es desde la columna que va a ir directamente a cada uno de los inodoros. Esa es la que tiene que considerar eso. Ok. Entonces voy a quitar el agua caliente para no confundir porque hay mucho contenido, ¿no? Entonces 0.40 aquí porque alimenta la lavadora y si fijan ahorita era 0.20 porque el lavadero no tenía agua caliente, solo la lavadora. Entonces tenemos 0.40 en el lavadero y 0.40 en la lavadora. Tenemos 0.15 en el fregadero. Tenemos 0.55 porque alimenta las dos cosas. 0.40 que alimenta, ahora sí dice 0.40, ¿lo ven? 0.20 de la bañera y 0.10 de cada uno. 0.95 para allá. Y como este tramo de tubería alimenta el calentador y también alimenta esta tubería, ¿cuánto tiene que tener? La suma de los dos. 1.90. La suma de los dos. La suma de los dos, muy bien. Entonces, esta tubería que alimenta estos tres aparatos, 0.40. Esta, 2.30 porque alimenta son 1.90 más esos 40. Y este que está aquí, 0.20.
230 más 0.20, 250. Y ese apartamento completo necesita 2.50 litros por segundo. Ahora, viene la pregunta del millón de pesos. O la pregunta del 90. Si yo ahora sé que ese es el caudal que necesitan esas tuberías, yo puedo sencillamente ahora coger la velocidad más o menos que yo quiera darle y determinar los diámetros utilizando estos caudales. ¿Cómo es la cosa? Que usted, si usted puede coger, Si ya con estos caudales yo puedo diseñar, ya yo puedo sacar mi tubería, mi diámetro. Sí. Claro. ¿Verdad que Hay sí? una tabla para eso, sí. Hay tabla para eso, pero no necesariamente con la tabla. Usted puede hacerlo con continuidad. El que se acuerda de continuidad, que caudal es igual a velocidad por área. Déjame hacerlo aquí mismo, rapidito. A ver si yo puedo encender esto de nuevo. Velocidad por área. Sí, lo voy a explicar ahora. Eso es algo bastante sencillito, que normalmente nos llevamos de tabla porque la tabla agiliza en el proceso. Pero la ciencia detrás de la tabla viene dada por otra cosa. A ver, ¿dónde está el lápiz de esta situación? Ok. Vamos a asumir, déjame poner un color blanco. Vamos a asumir que yo tengo un caudal. Vamos a enseñar esta tubería, la 95. 0.95 litros por segundo, ¿no? El que tiene la música, por favor, que silencie un minutito. Entonces, este caudal de 0.95 litros por segundo, yo sé que las normas me dicen no te pase de 2.5 metros por segundo en ninguna tubería porque le hace daño. Ya eso no se respeta porque en realidad ya las tuberías son tan buenas que aguantan muchísimas velocidades. Sin embargo, la velocidad es el principal factor, la principal variable que afecta en la pérdida de presión, las pérdidas, ¿no? Que se calculan con HF. Y las pérdidas me dan una potencia de bombeo demasiado grande, ¿no? Entonces, para mantener la potencia de la bomba bajita, 2 HP, 1 HP y medio, y no tener que meterme en 4 o 5 HP, pues yo necesito mantener una velocidad bajita. Esa velocidad bajita yo la consigo con diámetros grandes. Entonces, mientras más grande es el diámetro, más bajita es la velocidad, pero más cara es la tubería, porque los diámetros grandes son más caros. Entonces, ¿cuál es el diámetro óptimo? El diámetro más pequeño que me mantenga la velocidad por debajo de cierto margen. Y ese margen normalmente anda entre 0.6 y 1.5 metros por segundo. Entonces, ¿qué yo hago? Si yo sé que el caudal en una tubería es igual a la velocidad que va por esa tubería y por el área, y el área es circular porque es un diámetro, es una tubería circular, ¿cómo se llama? El área de un círculo es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, para yo determinar el diámetro que yo quiero, yo simplemente despejo eso, mandando ese 4 para allá multiplicando, esa velocidad dividiendo y ese pi dividiendo, ¿verdad? Y me queda 4Q sobre velocidad por pi. Y ese cuadrado que está ahí lo mando como raíz cuadrada. Y con esta formulita, yo meto mi caudal, que lo tengo aquí, 0.95. Meto mi pi, que me lo sé. Meto 1.5 para coger el diámetro más grande posible, ¿verdad? Que voy a tener que redondearlo luego. Perdón, más pequeño posible, poniendo 1.5. Y el 4, evidentemente. Cuando yo calcule esto, vamos a decir que esto me va a dar un diámetro de, qué sé yo, de 1 pulgada. Pues vamos a decir que me da 1.2 pulgadas. ¿Cuál diámetro tengo que seleccionar? El próximo comercial, que es 1.5. Si me da 0.8 pulgadas, ¿cuál diámetro tengo que seleccionar? De una. 1 pulgada, ¿no? Entonces eso va a hacer que la velocidad sea ligeramente más bajita. Siempre va a ser, si tú seleccionas el diámetro inmediatamente superior, me va a seleccionar siempre una velocidad ligeramente inferior, que es 1.5. Manteniendo la velocidad más alta posible, manteniendo la velocidad más bajita, perdón, seleccionando el diámetro más pequeño posible que me mantenga la velocidad por debajo de 1.5 metros por segundo. Esa es la idea. Eso es lo que se llama diámetro económico. Entonces, ese diámetro económico yo lo puedo calcular ahora con cada una de esas velocidades, con cada uno de esos caudales. ¿Cuál sería el problema con eso? O usando una tablita. Hay unas tablitas que tienen caudal en un lado y tienen diámetro en el otro para que tú lo vayas seleccionando. Está el caudal, está el diámetro, está el caudal, está el diámetro. Pero sea a mano o sea con la tablita, ¿cuál es el problema de yo hacerlo así? Tengo que calcularlo uno por uno. Sí, hay que, o en Excel, o en una computadora, o como sea, eso no.
Pero hay un problema en hacerlo así. Hay un problema serio, muy serio. Primero, los diámetros te van a dar muy grandes, mucho más grandes que lo que realmente se pone. ¿Por qué? Por la variación del caudal. No. ¿Qué quiere decir la variación de caudal? A ver, ayúdame ahí. Que necesita menos presión. No, pero ¿qué quiere decir variación de caudal? ¿Por qué variaría el caudal? ¿Por qué no sería 0.95? ¿Por qué sería algo diferente? Bueno, es verdad. ¿Qué me dicen? Por el Pero lo que uso. pasa es que yo me estaba confundiendo y los 0.95 es la suma de cada uno. Sí, pero claro, el diámetro tú lo vas a seleccionar con el 0.95 porque eso es lo que Ujú, no, necesita claro, llevar esa agua. claro. Pero lo que yo pregunto ¿es correcto hacerlo así? Pues le voy a dar una pista. No, no es correcto hacerlo así. Si lo haces así, te va a dar mal, te va a dar un diámetro muy grande. La pregunta es ¿por qué? ¿Te va a dar Porque mal? no, ¿Sí? yo digo, déjeme, es porque no va a ser una demanda constante. Déjeme ver si le estoy. O sea, todas las llaves no van a estar abiertas al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, por eso no se puede hacer. Exactamente. Se llama el efecto simultaneidad. Si Ah, no hay una simultaneidad entre los aparatos. No todo el mundo usa los aparatos al mismo tiempo. Nadie dice, vamos a empezar a abrir llave como un loco. En el único momento en que se hace eso es en la prueba de bombeo. Y la prueba de bombeo se hace normalmente mal porque abren todo y no pueden abrir todo. Eso se hace secuencial. La prueba de bombeo tiene que hacerse bajo un sistema, estresándola. Y estresándola es normalmente de 2 a 3 veces el caudal simultáneo. Pero no nos vamos a meter en ese detalle. El punto es que el sistema no va a poder, no se debe de diseñar utilizando el caudal que estamos viendo ahí. Este caudal que estamos viendo aquí es el caudal posible. Caudal posible quiere decir el caudal que sería, es decir, el máximo que sería posible que suceda si tú abres todas las llaves al mismo tiempo. Pero lo que tú quieres es el caudal probable, que también se le llama caudal simultáneo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el caudal simultáneo? Déjame darle para adelante a esto. Caudal simultáneo, bueno, esto es lo que estamos viendo ahorita, de los litros, esto viene de obra pública, donde te muestra la cantidad de litros por segundo de cada uno y el diámetro mínimo que debe de tener cada tubería. Si tú hiciste un cálculo, como yo te enseñé, siempre te va a dar más grande que eso. Si te dio más pequeño, tienes que ponerlo como la obra pública te lo exige. Caudal posible es lo que yo acabo de explicar. Estos serían los caudales posibles, para agua fría y para agua caliente. Ahora, ¿qué pasa con el caudal probable? El caudal probable es la simultaneidad. La simultaneidad viene dada por cuál es la probabilidad, eso es estadística, cuál es la probabilidad de que todos esos aparatos se usen al mismo tiempo, ¿no? O de que una cantidad determinada de aparatos se use al mismo tiempo. Se dice que el caudal probable es igual al caudal posible multiplicado por un factor K. El factor K es el factor simultaneidad, ¿no? El factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad más común es el factor francés, que es el que yo siempre le enseño a los estudiantes porque es bastante sencillo de utilizar. Y como estamos hablando de estadística, no hay necesidad de irse a complejidades mayores. Todo el que gasta mucha energía en hacer cálculos de simultaneidad complejos está perdiendo su tiempo porque ya hay tablas para eso, estandarizadas por el gobierno americano, por el Sistema Internacional de Plomería, que yo le puedo hacer una referencia de cómo pueden conseguir eso. Y de nosotros también tenemos una tabla que dice cantidad de aparatos y diámetro, y con eso tú diseñas, ¿verdad? Eso considera la simultaneidad. Cuando tú tienes una tabla que dice cantidad de aparatos y diámetro, él está considerando ya la simultaneidad. Te está diciendo que el caudal que va a pasar por esa tubería es el probable. Si yo tengo K es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los aparatos, es decir, el número de aparatos, menos 1. Tú metes ese numerito en una fórmula y te va a dar esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mínimo que hay que considerar. Hay un mínimo que hay que considerar, porque esa gráfica te puede ir, si tú sigues bajando y le sigues dando aparato, pues hay un momento en que tú tienes que considerar un mínimo. Porque si no, tú puedes considerar que el K es 0.2. Perdón, es 0.02. Sería un 2%, ¿no? Eso sería errado. Sí, lo correcto es mantener lo que le llamamos el umbral mínimo o el umbral asíntota. Y ese umbral mínimo es 20%. Decimos que no podemos seleccionar un K menor a 20%. Que da cuando tú tienes 26 aparatos. Si tú tienes después de 26 aparatos, ya tú solamente vas a usar el 20% del caudal que te dé la tubería, el caudal posible, y ya tú tienes el caudal probable, ¿no? ¿Se entendió la idea del caudal posible y probable de la simultaneidad?
Entonces, muy sencillo. Para cada tubería, Sí. yo calculo la cantidad de aparatos que alimenta, lo meto en esta formulita, me da el K y lo multiplico por el caudal que ya yo determiné. Esto es una tabla que te da la cantidad de aparatos, el N, y el K, los porcentajes. Entonces, si yo hago el mismo mapita que yo te... Esto es una manera de hacerlo, tú lo puedes hacer como te quieras, lo puedes hacer en Excel. A mí me gusta trabajar mucho gráfico, pero tú lo puedes hacer como te desee. Yo pongo los porcentajes encima de las tuberías, en una capa independiente, ¿verdad? Y luego lo multiplico por los posibles, ¿verdad? Y me va a dar estos valores que están aquí. Estos son los caudales probables, que son el porcentaje multiplicado por el posible. Y con este, entonces, que yo procedo a determinar el diámetro, ¿no? Dimensionamiento. Esto va a ser lo mismo que yo le acabo de explicar. Esta documentación es vieja, PPR no estaba. PVC, PVC y CPVC. Los diámetros comerciales, ¿verdad? Este que tenga amarillo es porque es comercial en algunos países, pero en el de nosotros no. Caudal, la velocidad por el área, lo que yo acabo de explicar, ¿no? Exactamente lo que yo acabo de explicar, de que tú puedes determinar el caudal de esa manera, ¿no? 1.6 era el que yo utilizaba como máximo, ahora es 1.5, pero 1.6 que yo utilizaba como máximo. Procedimiento, caudal máximo, velocidad máxima, es un ejemplo que básicamente calcula el diámetro. Pero tú lo puedes hacer con una tabla, lo puedes hacer con una... Esto es una tabla que yo hice, que pueden utilizarla para el dimensionamiento también, pero me gustaría que hagan esto para practicar, para que sepan más o menos la idea. Pero esto le dice cuál es el diámetro que tú debes utilizar para qué caudal. Los caudales probables y los diámetros. Este sería ya el dimensionamiento para las tuberías. Ahí yo tuve que, en algún momento, tal vez pueda darse el caso de que la tubería, por ejemplo, esta de media pulgada, tal vez haya que subirla para 3/4 porque Obra Pública dice que lo mínimo para área de lavado es 3/4 pulgadas. O que para agua caliente nunca ponga tubería menor a media pulgada. Eso me parece que la norma dice por ahí también que no ponga agua caliente menor a 3/4 pulgadas. Y yo la pongo, simplemente para... Yo lo he tenido que probar allá en Obras Públicas, sentado con ella, con un chinógrafo, yo le he dibujado encima del plano diciéndole, ok, ese es 3/4, olvídate. A ver si da tiempo para esto. Creo que ya, ¿no? ¿Qué hora es? 7:15. Ah, 7:15. Queda tiempo todavía. Queda tiempo todavía. Entonces, preguntas hasta ahora, porque quiero proceder ahora para la columna, ¿no? Son muchos datos, pero vamos ahí, profesor. Qué bueno, pero el proceso es relativamente sencillo. Ustedes siguen la presentación, siguen la norma de obra pública también para la selección de los diámetros. Lo único que yo quiero cuando ustedes me vayan a presentar esto es que me lo explique. En el trabajo, cuando usted me vaya a hacer el diseño, usted me va a poner la planta y me va a poner los diámetros. Pero usted tiene que explicarme cuál fue su lógica para dimensionarlo. Puede ser con lo que yo le estoy enseñando aquí, o puede ser con una tabla que usted haya encontrado poniéndome la fuente y diciéndome yo la seleccioné de esta manera. Lo que tiene que leerse bien el documento, porque si resulta que usted la selecciona utilizando esa tabla, pero esa tabla tiene un proceso y unas condiciones que usted debió de leer y no lo hizo, pues entonces le va a ir mal. Lo recomendable es que usted se lo lea bien, cualquier otra fuente que usted utilice, y lo haga a su manera. Si se lleva de mí, simplemente tiene que llevarse del proceso que yo estoy enseñando. Entonces, ingeniero, yo puedo elegir el proyecto que yo quiera, ya sea casa o apartamento. Claro, lo que usted desee siempre y cuando tenga agua fría, agua caliente, incluso no tiene que ser residencial. Al contrario, si es residencial, mejor, pero tiene que tratar de integrarlo todo. Si no es residencial, no necesita ponerle agua caliente probablemente. Tenga que hacer solamente el sanitario, el drenaje, el abastecimiento y el pluvial. O sea, que el proyecto se puede hacer con un plano a decisión de nosotros. Sí, el plano que usted quiera. Okay. El plano que usted quiera. El proyecto es usted explicarme un diseño de una instalación sanitaria que cumpla con lo que yo estoy enseñando aquí. Es decir, que cumpla dimensionamiento de agua potable, que tenga su equipo de bombeo, que tenga, porque yo voy a enseñar todo eso. Es decir, tiene que cubrir lo que se ha enseñado aquí. Y si está bien, no tiene que enseñar, sí, tiene que tener esos componentes, pero no tiene que hacerlo como yo lo enseño. Si usted encuentra dentro de su lectura, en libros o en normas, una metodología diferente, justifíquela, explíquemela y le va bien. Es decir, que podemos ir haciendo el trabajo ya desde ya, con cada clase. Claro, ustedes deberían de haber tenido ya la mitad del trabajo. O sea, que es una planta con su suministro de agua caliente, su distribución de agua caliente y agua fría. Y, o sea, la especificación en sí, desde la A hasta la Z,
Exacto, Repítelo. siguiendo lo que estamos enseñando aquí. Déjame poner la cámara aquí, pues yo creo que es mejor que, porque me siento que miro para abajo. Entonces, si la pongo aquí, yo creo que hace que cuando yo me mire, pues sienta, tal vez ustedes sientan que lo estoy mirando a ustedes, porque honestamente cuando yo miro para abajo se ve extraño, ¿no? Perdóname que te interrumpí. Sí, la idea es que tú puedes utilizar cualquier plano y puedes utilizar cualquier normativa y puedes incluso seguir los pasos, pero tiene que justificarlo. Lo importante del trabajo es que tiene cada cosa Profe, que ¿cómo tú usted hagas. cobra eso? ¿Eh? ¿Cómo usted cobra eso? ¿Por el proyecto, metro cuadrado? O sea, El ¿cuál es cobrarlo. No, eso es, si es, a ver, yo tengo un mínimo para proyectos residenciales, mínimo. Y el Bien. mínimo para proyectos residenciales yo lo cobro y va a depender de que cumpla con unas especificaciones mínimas. Es decir, es un proyecto residencial de 4 pisos y que la planta sea simétrica. Un proyecto así es un trabajo mínimo, un 30,000 pesos por el juego de 12 planos. Entonces ya, si el proyecto pasa de ahí, si evidentemente, si tú tienes más de 4 pisos o las plantas no son simétricas, varían, o tú tienes un tamaño en el que tú tienes 3 o 4 apartamentos por nivel, entonces ya la cosa cambia. Si es un proyecto, hay proyectos que pueden salir hasta más baratos, el problema es que por hoja de plano va a seguir siendo lo mismo, pero no depende del tamaño. Depende del tamaño, porque hay proyectos que son grandísimos, que tienen miles de metros cuadrados Profe, ¿y y qué tienen 2 o 3 porcentaje cobra por instalaciones. supervisión de obra? Yo no superviso obra. ¿Eh? Yo no superviso obra. Ejecución, tú dices. Es decir, yo Sí. no lo hago. La oficina sí lo hace. Si esa consultora lo hace, tiene un ingeniero que lo hace, No, claro. pero en el caso de que, por ejemplo, yo haga o sea, diseño un edificio, yo quiero que usted me haga el sistema sanitario. Del diseño o la ejecución. Ajá, el diseño y la ejecución, ambas cosas. Bueno, yo diseño y por la oficina tenemos un ingeniero que es el que supervisa la construcción. Lo que digo es que yo no lo hago. Yo no lo hago porque no me gusta. O sea, que yo yo tendría que contratar la oficina. no, claro, como quiera va a ser por la oficina. Si tú necesitas comprobante fiscal, va a ser por la oficina. Eso es lógico. Pero estamos hablando de negocio aunque tiene que ver con el tema, ¿verdad? Porque técnicamente tiene que ver con el Claro, por tema. eso le digo, porque Pero ya eso es algo diferente. son Pero pocas sí, cosas. a través de esa Y él quiere consultora, comenzar a cobrar ya. a través de esa consultora, evidentemente, eso el No, en verdad diseño. yo sé que yo no voy a hacer esta vaina, yo simplemente contrato a una gente ya, porque uno no Claro, puede, eso es lo normal. Lo normal es eso. El arquitecto termina cada quien contratando a tiene otra su persona. área. Claro. Vamos a hablar un poquito sobre columnas para terminar ya la clase de hoy. Ya después que por cada apartamento se supone que usted va a abastecer ese caudal que ya dijimos el simultáneo. El simultáneo terminó siendo, ¿cuánto fue el caudal simultáneo? Terminó siendo 0.63 litros por segundo. De 2.5 litros por segundo bajó a 0.63, fíjense. Bajó un montón. Y terminó siendo el diámetro de 1 pulgada. Entonces se supone que dependiendo de cuál sea el muñeco que usted haya armado, si los 0.63 va a estar en cada uno de los apartamentos, porque todos son iguales, ¿no? Si son diferentes, pues variaría. En este caso son iguales. Entonces, el diámetro para cada uno de los apartamentos sería el mismo, pero, siguiendo esta tablita que ya yo había calculado anteriormente en la presentación, para la columna que alimenta esos 0.63 sería 1 pulgada, pero para las que siguen, ya no alimentan 0.63, sino que alimentan el doble entre comillas, ¿no? ¿Por qué? A ver quién me dice. ¿Por qué si para alimentar un apartamento es 0.63, para alimentar 2 es 1? Profe, no se escuchó bien, como que se cortó y volvió. A ver, vuelvo y pregunto. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Para un solo apartamento son 0.63 litros por segundo, por lo que Sí. necesita una tubería de 1 pulgada. ¿Por qué entonces para 2 apartamentos, esa misma columna me alimenta los 2 apartamentos, sería 1 litro por segundo? En vez del doble. Porque el doble es 1.26. Porque yo tengo 1 litro por segundo aquí. No sé. No es por la variación del volumen, profesor. Yo veo que hoy no tubería más grande, profesor. Claro, el diámetro es más grande porque se necesitan 1,5 pulgadas para alimentar 1 litro por segundo. Porque si no se pasa de 1.5 la velocidad, míralo aquí. Dice, si te pasa de 0.8, tiene que cambiar a 1,5 pulgadas. Si te pasa de 1.8, tiene que cambiar a 2 pulgadas. Si te pasa de 3.2, tiene que cambiar a 2,5 pulgadas. Entonces, aquí yo me pasé.
Pero mi pregunta es, ¿por qué es 1 litro por segundo en vez de 1.26, que es el doble? Porque son 2 apartamentos que estoy alimentando. No es por la variación del volumen, profesor. ¿La variación del qué? Del volumen. Volumen, sí. ¿Pero qué volumen? La variación de caudal. ¿Y por qué variaría el caudal? Porque son 2 edificios más de uno. Exacto. No, son 2 apartamentos. Son 2 apartamentos. Uno consume 0.63 y el otro 0.63. ¿Por qué es 1 y no 1.26? O sea, ¿por qué es uno y no el doble de... Y no el doble, pues claro, pues, porque son 2. Y si son 2, debería ser el doble. Pudiera ser que los apartamentos son más Es pequeños. una buena pregunta. No, es el mismo apartamento, Ricardo. Son los mismos apartamentos, no Son sé. iguales. Una Incluso buena si tú te fijas, cada apartamento pide 0.63, lo que significa que consumen lo mismo. pregunta. Exacto. Y sería- Ojo, Es un error, ¿verdad? tiene que ser. Tiene que ser, pero si yo todavía no le he dado la respuesta, porque no es un error. No es un error, profe. No, no es un error. es un error. Entonces, bueno. Porque el 1.23 daría la misma dimensión, No, el mismo diámetro. no, Perdón. no, porque si yo sigo, por ejemplo, ahora brinca a 1.5 y son 3. Y si sigo, sería 2. La respuesta es, señores, porque tienen que considerar simultaneidad. Todavía no nos hemos pasado de los 26 aparatos que dice la norma que tú tienes para mantenerte en el 20%. Yo me lo imaginé, pero no pensaba que iba a ser eso. Lo que significa que tú tienes que considerar el hecho de que esos 2 aparatos, tú tienes que ver si la cantidad de aparatos entre los 2 ya se pasó del 20% y no se ha pasado. Entonces, Sí, la es idea verdad. es que la manera en la que tú lo calculas es que tú no vas a decir 0.63 y 0.63, tú no lo vas a sumar. Tú tienes que sumar la cantidad, es decir, el diámetro, esa tubería de ahí, cuántos aparatos va a alimentar. Si esa tubería va a alimentar, ¿cuánto? Se supone que cada apartamento consume de caudal posible 2.5 litros por segundo, ¿se acuerdan? Sí. 2.5. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que pensar en 2.5 más 2.5, que son 5 litros por segundo. Esos 5 litros por segundo tú lo vas a multiplicar por la formulita de la simultaneidad, contando los apartamentos de los 2 apartamentos. Ya yo sé que de esta vaina yo no voy a vivir. Ah, Lo voy a pagar yo cada vez que haga un proyecto. a ver, vuelvo para atrás. Claro, pues yo no me voy a complicar. Vuelvo para atrás. Fíjense en la tablita. Fíjense en la tablita. Yo tengo que ver cuánto es el porcentaje para el apartamento completo, 0.25%. 25%. Entonces, 25% me dice que son 17 aparatos que hay en cada apartamento. Entonces, 17 más 17, ¿cuánto es? 34. 34. 34. 34, ya yo estoy en el límite, que es 20%. ¿Verdad? Que yo dije que no se pasó, pero sí se pasó en realidad. Entonces, ¿cuánto es 20% por 5? ¿Cuánto es 20% por 5? 100. 1. Sí. 20% por 5 es 1. Si punto 20 por 5 es 1. Y por eso da 1 litro por segundo. Porque lo que yo tengo que considerar es, ya yo estoy pasado, ya después de 17, ya pasó de los 26 aparatos, ya después de 2 apartamentos, ya yo me pasé de los 26 aparatos. Lo que significa que tengo que considerarle 20% del simultáneo. Entonces, 20%, cada apartamento son 2.5. En el tercer piso, por ejemplo, el tercer piso ya tengo que alimentar 3 aparatos, 3 niveles. Cada nivel me consume 2.5, ¿verdad? 2.5 más 2.5 más 2.5, ¿cuánto es? 7.5. 7.5. Y ya yo me pasé de la cantidad de aparato máxima. Entonces, ¿cuánto tengo que calcularle? 20%. Entonces, 20% por 7.5 me da 1.5. Y lo mismo para el cuarto piso. ¿No? Esa es la idea. Entonces, ya yo tengo que hacer eso y eso luego yo selecciono el diámetro. Puedo hacerlo con esta tablita o puedo hacerlo haciendo mi cálculo y haciéndolo complejo o con otra normativa, como usted quiera. Y entonces usted selecciona que son 2 pulgadas el diámetro de abajo. Entonces, si yo sumo las 2 tuberías, las 2 columnas, serían 2.5 más 2.5 más 2.5, bla, 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 2.5 por 8, que serían ¿cuánto? 20 litros por segundo.
Y el 20% de 20 litros por segundo, ¿cuánto es? Son 4 litros por segundo. 4 litros por segundo. 5 litros por segundo, perdón. 5 litros por segundo, según la tabla. Necesito una tubería de 2,5 pulgadas. Ahí yo pondría, como estoy tan cerca, ahí yo pondría 3 pulgadas. Además de que la de 2,5 pulgadas no la venden en este país, para PVC. Pero en PPR tú puedes, como es en milímetros, ya la conversión es un poquito diferente. Creo que ya, señores, lo que faltaría sería... Estos son varios apartamentos que yo puse aquí. Si ustedes quieren, pueden coger una planta de estas para hacer su diseño. Y ya para la próxima clase yo les voy a enseñar a calcular equipo de bombeo y tanque hidroneumático. Vamos a pensar en estos dos solamente. ¿Por qué esto tiene tantas transiciones? Entonces pueden tomar, cuando le mande la presentación ahora, pueden tomar una de esas dos plantas y pueden utilizarla. Me parece que yo no la tengo en AutoCAD, eso sí, la tienen como imagen. Si la quieren en AutoCAD, les recomiendo que la busquen ustedes, que tomen algo por ahí. Yo tengo una nave industrial también por ahí, el que quiera arriesgarse con esa, que aunque es bastante sencilla, tiene un par de aparaticos nada más. Lo único que tiene que aplicar otros criterios de selección de equipo porque la demanda es diferente, etcétera, etcétera. Entonces le tengo una pregunta y es, ¿cómo ustedes van a considerar la simultaneidad en caudales de restaurante? ¿Qué me dicen? Y nos vamos. Simultaneidad en un restaurante. Ya aprendimos lo de la simultaneidad, todos los aparatos funcionando al mismo tiempo. ¿Y en un restaurante qué pasa? Bueno, profe, en un restaurante es mayor la probabilidad de que hayan más llaves abiertas al mismo tiempo o que haya una simultaneidad. La estadística van a ser un poquito más elevada. En un restaurante, ¿cuántos grifos hay? Depende. Dependiendo de la cantidad de fregaderos que tengan. Bien, vamos a decir Bueno, que... Obviamente, porque cada fregadero tiene un grifo. No puede ser menos porque ahí sí tiene un lavaplato. Eso mismo, el lavaplato, eso. El lavaplato, el fregadero, todo eso. Pero entonces, ¿cuál es la probabilidad de que todos los lavaplatos y todos los fregaderos estén funcionando al mismo tiempo? Alta. Muy alta. Alta. Tú puedes considerar 100%, pero a veces se considera menos, de todo va a depender del restaurante. No, realmente yo creo que realmente es un 100%. Bien. O sea, ahora, el personal de la cocina que se llama Stuart, que va fregando y limpiando, eso siempre está abierto. Sí. Sí. Pasaría siempre un 100%. Sí, es alta, pero no un 100%. O sea. Pasaría, por ejemplo, como por eso digo, depende. Porque no todos los inodoros van a estar llenándose al mismo tiempo. Ni todos los lavamanos van a estar abiertos, o sea, en los baños. Y exactamente. Sí, los baños que están conectados al restaurante. Sí hay una gran posibilidad de que todo esté funcionando al mismo tiempo en la cocina, obviamente, por la limpieza y esas cosas. Exacto. En el área de la cocina del restaurante. Porque lo que hay que considerar aquí es que tú tienes una llave en el jardín. Tú tienes una llave a tapar guardia. Tú tienes el fregadero. Tú tienes los baños del restaurante que la simultaneidad es relativamente bajita. En los restaurantes la simultaneidad en los baños hasta es menor que la que uno considera. Eso ya es un cálculo muy específico. Y sabiendo que los baños son de poco tiempo, ¿qué ustedes me dicen de los baños, por ejemplo, del estado de Quisqueya? ¿Del qué? Del estado de Quisqueya. Bueno. Ahí se consideraría, qué sé yo, la cantidad de personas. ¿Para la simultaneidad? No, para la selección de la cantidad de baños solo hace el arquitecto. El arquitecto sabrá de cuánta gente van a jugar pelota y cuánta gente lo van a ir a ver, cuántos baños. Pero yo lo que digo, en cuanto a la simultaneidad debe de ser alta, porque quizás, como va a haber muchas personas, va a haber una mayor, se va a usar con mayor frecuencia eso de los baños y eso. ¿Pero por qué? A ver, durante un juego, no, porque el hecho de que haya más personas, el arquitecto tiene que poner baños suficientes. El arquitecto tiene que poner baños suficientes, no solamente para la persona que van a usar los baños así de vez en cuando, sino que hay... A ver, lo que yo quiero saber es, vamos a asumir que hay baños suficientes. Hay baño para todo el mundo. ¿Qué simultaneidad yo considero en ese diseño? Alta también, profesor. ¿Por qué? Porque imagínense, en un juego normal,
se hace hasta fila, usted ir al baño. Cada vez que uno va al baño, ¿Pero por qué se hace fila para ir al baño? bueno, porque no dan abasto los baños. Durante el juego se hace Lo que se hace pasa fila es, lo para que ir al pasa, baño. hay momentos pico. Exacto. Sí, lo que yo te quería preguntar era, durante el juego, si están bateando y la gente va al No. baño. Cuando Bueno, están eso va a cambiando depender. cuando van a entrar a una entrada nueva, están cambiando el pitcher. Ni No ahí, necesariamente. ni ahí. Señores, En el cuando, medio tiempo, vaina. cuando se acaba el juego, sale todo el mundo Al mismo tiempo. al mismo tiempo y la mayoría se está meando. Ese es uno, Por claro. eso tanta gente mea en la calle después que salen del estadio, porque no quieren hacer el filón que representa eso. La Exacto. simultaneidad que considere el arquitecto para diseñar la cantidad de inodoro, yo no me la sé, pero normalmente no es muy buena porque no tienen baño suficiente. Es un lío, porque se llena esa cosa que eso no tiene madre. Pero esa es la idea que quiero que piensen. Lo que quiero que sepan es que dependiendo del tipo de proyecto, va a haber una selección diferente, primero, de la cantidad de agua que utilizan los aparatos y de la simultaneidad que usted tiene que considerar. Y eso es criterio del ingeniero. Usted tiene que sentarse a estudiar, a ver qué criterio yo voy a tomar para cada una de esas cosas. ¿Por qué yo voy a considerar más o menos? ¿Por qué yo tengo que llevarme de las normas? Las normas normalmente son muy, muy conservadoras, pero en exageración. Es decir, las normas se cuidan y mucho de que las cosas salgan mal por culpa de ellas. Entonces, los niveles que ellos ponen normalmente son muy holgados, ¿no? Entonces, tú eres como ingeniero que si tú lo vas a bajar para darle economía a tu cliente, para que te siga llamando a ti, entonces tú tienes que aplicar tu criterio y decidir qué tú vas a cambiar, contrario a lo que dice la norma, y lo vas a defender en obras públicas para que ese proyecto tú lo apruebes, ¿no? Porque así, en obra pública todo es negociable. Tú vas allá y tú le dices, mira, yo puse esto, porque el que está ahí, que está revisando, garantizado, sabe menos que tú. Y cuando lo está revisando, te va a decir, oye, eso no sigue la norma. Tú tienes que justificarle por qué y tiene que estar escrito en la norma. Siempre las normas, todas las normativas deben de decir un parrafito. Casi nunca lo hacen, pero la de nosotros casi nunca lo hacen. Pero deben de tener un parrafito que diga, para usted, usted hace esto. Y después dice, si hace lo contrario, tiene que justificarlo. ¿No? Y eso debe decir cada pedazo de la norma. Y usted también. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna observación sobre lo que hemos visto? Háganle todo eso, señores, que hemos hablado a su proyecto para que me lo entregue el lunes. Ya tienen que hacerle el trazado, tienen que hacer el cálculo de los diámetros. Para el diámetro de la cometida no se preocupen y el diámetro de la succión tampoco, porque eso lo vamos a calcular más adelante. Para enviárselo el lunes, profesor. Para enviarlo, no me lo envíen el lunes, envíenmelo antes del lunes, ¿no? Para yo poder verlo. Ah, pero usted dice el de la clase anterior. No. Ahora, Lo envía junto, el proyecto que usted va a seleccionar, ya sea el planito que usted me mandó en la clase anterior, o uno de los que estoy ofreciendo en pantalla, o uno que usted busque, ya selecciónalo. Entonces usted tiene que mandarme. Ah, ok, ya. Lo que usted me va a mandar es el trazado y el cálculo y los diámetros y todo lo que usted pueda hacer para ese proyecto para que me traiga dudas el lunes. Y tomarnos los primeros 15 minutos para debatir. Profe, yo voy a tomar otro plano. Perfecto. Porque el que usted mandó, yo le estaba haciendo en Paint. Porque era una imagen y se ve como muy feíto. Entonces yo voy a tomar un plano mío. Profesor, Claro, lo que ustedes prefieran. Para el del lunes, ¿qué usted necesita que tenga? Todo lo que hicimos hoy. Todo lo que hicieron hoy. Porque es que yo voy a enseñar más cosas cada día que nos veamos. Entonces le van a acumular. Y si quieren salir antes de que se les junte con el semestre, pues tienen que salir de eso rápido. Profe, pues entonces ese va a ser nuestro proyecto final y ya. Sí. Ok. Así. Ready. Perfecto. ¿Alguna otra duda, observación, pregunta? Señores, pues nos vemos el lunes. Fue un placer. Cualquier duda, seguimos en WhatsApp también. Me pueden mandar cualquier pregunta por ahí. Y también cualquier documentación adicional que quieran. Si quieren ir subiendo los planitos por ahí, pues lo vamos viendo. Nos vemos entonces el lunes. Traten de enviármelo antes de la clase, antes del mediodía del lunes, porque yo tengo más clases y se me juntan. Entonces no voy a tener tiempo para revisarle nada, ¿no? All right. Entonces nos vemos el lunes. Bye a todos. Bye. Gracias, profe. Siempre. A ver cómo yo paro todo esto. Finalizar.